proceso de realización de la presente revisión de tema. Y de antemano, pues darles la bienvenida a todos los presentes, agradeciéndoles su asistencia el día de hoy. Bueno, entonces este es el orden del día que vamos a tratar hoy y entonces vamos a iniciar. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad antigua, transmisible y crónica. El factor etiológico o el agente etiológico de esta enfermedad es el Mycobacterium tuberculosis. Hablaremos un poco más a detalle más adelante. Así, algo importante es que esta enfermedad está dentro de las primeras 10 causas de muerte a nivel mundial y pues que su transmisión es por la vía aérea, principalmente pues por las gotas de flujo. Bueno, en cuanto a la historia de esta enfermedad, aquí les recomiendo digamos, esto es como un recurso interactivo del New England Journal of Medicine, donde habla pues de todos los aspectos claves de la tuberculosis, pero por ejemplo para este apartado de la presentación voy a valerme de este recurso para mostrarles digamos, la línea del tiempo de esta enfermedad. Entonces, se los recomiendo este artículo o este recurso. Ahí está el DOI para que lo puedan ubicar o incluso es público, lo pueden buscar en internet y pueden acceder gratuitamente. Entonces, esto es por medio de un video eh, que va a ir corriendo y yo les voy a ir comentando así como a grandes rasgos lo que ha sucedido con esta enfermedad. Entonces, bueno, inicialmente es importante informar que pues esta enfermedad es casi tan antigua como la misma especie humana. Entonces, pues en el Neolítico se encontró evidencia de esta infección en Israel, posteriormente en Alemania y también en la parte de de Egipto. Encontramos registros o huellas de ADN del Mycobacterium tuberculosis en restos humanos. Ya posteriormente, hacia el año 800 antes de Cristo, Homero en la Odisea habla sobre la tuberculosis, la describe. Posteriormente, Hipócrates ya hace referencia a lo que es la tuberculosis como la tisis. Entonces, él nos hace como esa descripción de esta enfermedad. Y posteriormente, Aristóteles ya sugiere que la tuberculosis es transmisible. Es como la primera persona en hablar de la posibilidad de que esta enfermedad se transmita. Ya continuando, entonces, acá más adelante vamos a seguir narrando hechos históricos. Permítanme un momento. Permítanme, por favor, listo. Bueno, entonces más adelante se encontró huella del Mycobacterium tuberculosis en una momia en el Perú. Posteriormente ya el doctor Richard Morton publicó en su libro de fisiología la, la descripción digamos, como del cuadro clínico de la tuberculosis, principalmente la tuberculosis pulmonar. Más adelante ya ya empezaron a describir la meningitis tuberculosa. Posteriormente se empezó a describir el mal de Pot, que es la tuberculosis de las vértebras. Hacia 1815, pues se declara la tuberculosis como una epidemia en Europa. Ya hacia 1836, el doctor Lucas Schonlein introduce el término tuberculosis, es decir, desde 1836 esta enfermedad es conocida con el nombre de la tuberculosis. Ya hacia 1859 se crea el primer sanatorio para personas con tuberculosis en Estados Unidos. Hacia 1865 se demuestra digamos, esta teoría que Aristóteles tenía de que la tuberculosis era transmisible.
Hacia 1882 se logra descubrir el bacilo del Mycobacterium tuberculosis por Robert Koch. Ya posteriormente, hacia 1888, se usa, bueno, eso es más que todo como para interés de la neumología. Se crea el primer neumotórax artificial. Posteriormente, en 1890, pues el doctor Koch introduce el test de la tuberculina, que es el test de reacción dermatológica o dérmica contra el bacilo o contra antígenos, principalmente la tuberculosis. Ya en 1896 se introduce el criterio radiológico para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, y en 1904 pues ya se hace necesario recaudar fondos para el tema del tratamiento de los enfermos por tuberculosis. Entonces se crea el primer sello de Navidad con el fin de recoger fondos, y se empiezan a crear como esas asociaciones que se enfocan en contrarrestar esta enfermedad. Ya hacia 1921 se inicia la administración de la vacuna BCG en humanos, que esto es como uno de los hitos contra la lucha de la tuberculosis, principalmente en sus formas extrapulmonares, que esa era una de las preguntas que teníamos ahí en nuestras redes sociales para todos que midieran su conocimiento previo a la charla. Ya hacia 1943, pues se empiezan a descubrir medicamentos, el primero la streptomicina, que tenía pues una efectividad contra este agente etiológico de la tuberculosis, y pues esto le hace ganar al doctor Selman el premio Nobel de Fisiología hacia el año 1952. Y ahí en adelante, pues se empezaron a desarrollar demás medicamentos, pero ya hacia 1947 se empezó a encontrar la resistencia del Mycobacterium tuberculosis a los medicamentos desarrollados. Entonces ya hubo la necesidad de desarrollar terapias combinadas para disminuir la incidencia de la resistencia de este microorganismo a las terapias desarrolladas. Ya posteriormente pues empezaron a hacer los diferentes ensayos clínicos para determinar cómo poder contrarrestar o qué medicamentos generaban menor resistencia por parte del Mycobacterium tuberculosis. Bueno, entonces ya prácticamente finalizando el siglo XX, pues se empezó a relacionar la Mycobacterium, o la infección más bien de la Mycobacterium tuberculosis, con casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida por el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, esto pues también ha marcado un hito en el tratamiento y en la detección de esta infección en personas con VIH. Y ya hacia el año 1993, la OMS declara la tuberculosis como una emergencia global. Posteriormente, pues a pesar de los ensayos, a pesar del desarrollo tecnológico y de las medicinas, pues se encuentra hacia el año 1990 una multidrogoresistencia por parte del Mycobacterium tuberculosis. Ya entonces hacia el año 2006, pues se hace como extensivo ese reporte de multidrogoresistencia. Inicia en África, pero pues esto ya tenemos el antecedente de 1990, que fue el primer como caso que se presentó en el mundo, podría decirse, en Estados Unidos. Ya hacia 2009 vemos que 2 billones de personas están infectadas por este microorganismo, y pues ha ido como aumentando. Ahí se habla hacia 2009 de un tercio de la población. En este momento disculpen, ha ido disminuyendo. Estábamos hablando ahí de un tercio, y ahora se está hablando de un cuarto, es decir, un 25% de la población en el momento se encuentra infectada.
Ya hacia 2010, con todo el advenimiento del estudio de los genes, pues empiezan a hacerse test moleculares para el diagnóstico y la genotipificación del Mycobacterium tuberculosis. Se siguen desarrollando medicamentos y hasta el 2018, pues la Organización Mundial de la Salud reporta que hay 10 millones de casos de tuberculosis en el mundo y esto nos está generando al año 1,5 millones de muertes. Entonces, esa es como a grosso modo, la historia de la tuberculosis hasta nuestros días. Entonces, vamos a proseguir. Bueno, aquí entonces para continuar hablando un poco de epidemiología, entonces lo que les estaba diciendo, un cuarto de la población mundial se encuentra infectada por este microorganismo. En 30 países se están concentrando la mayoría de los casos de infección por Mycobacterium tuberculosis. Es más frecuente encontrar tuberculosis en los adultos, pues esto básicamente es por la protección que brinda la vacuna. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la tuberculosis afecta principalmente los pulmones, pero esto no quiere decir que no podamos encontrar otros órganos comprometidos. Podemos hablar de la meningitis tuberculosa, del mal de Pot, que es la tuberculosis pues, vertebral, pero también, por ejemplo, podemos encontrar compromiso renal por tuberculosis, incluso compromiso gastrointestinal. Y en cuanto a la división por género, entonces encontramos también que los más afectados son los hombres. Listo. Entonces acá les quiero hacer como un comparativo de cómo ha sido el comportamiento de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Entonces aquí en este mapa estamos viendo la incidencia de tuberculosis hasta el año 2008, básicamente. Entonces lo hacemos el contraste con la incidencia de tuberculosis a 2019. Entonces, básicamente acá como el llamado que les quiero hacer o como esa claridad o puntualizar es que, por ejemplo, la tuberculosis siempre se ha dicho que la tuberculosis es una de las enfermedades tropicales, siempre se ha hablado de las enfermedades del trópico, pero claramente, como lo dice el reporte global de tuberculosis de 2020 publicado por la OMS, la tuberculosis más que ser digamos, una enfermedad ligada al trópico, a las condiciones ambientales, es una enfermedad de la pobreza. Y pues lo podemos ver porque, por ejemplo, potencias como Estados Unidos también tienen casos de tuberculosis, pero han disminuido, lo que quiere decir que no solamente por el solo hecho de estar en el trópico, esto ya es una condición suficiente o necesaria para que, digamos, este bacilo pueda sobrevivir. Entonces es importante tener en cuenta eso, que no es solo por el hecho de estar en el trópico, sino también son condiciones de otro índole que pueden favorecer digamos, esa incidencia, esa prevalencia de la enfermedad en ciertos países. Y acá, pues este también es del mismo artículo, o más bien del reporte global de tuberculosis de 2020, donde pues hacen esa puntualización de donde hay menos de 1.000 casos de tuberculosis en cada país. Entonces volvemos a lo mismo. Hay países que básicamente, incluso siendo potencias, por ejemplo China, tiene pues una incidencia todavía, bueno, considerable de casos de tuberculosis, pero pues si nos ponemos a mirar con más detalle, básicamente los países de menores ingresos son los que mayores casos o mayor cantidad de casos tienen. Bueno, entonces acá para centrarnos en Colombia, miramos la epidemiología de la enfermedad en Colombia. Entonces es importante tener en cuenta esto. Todos los médicos debemos saber sobre tuberculosis porque está en gran cantidad del territorio, aproximadamente en 764 municipios de los 1.123 municipios que tiene Colombia. Entonces es importante tener conocimiento de esta enfermedad. La incidencia que se ha calculado es aproximadamente de 27,3 casos por cada 100.000 habitantes. Tiene una mortalidad de 2 personas por cada 100.000 habitantes.
Y esto que revisé en el Civigila, la última semana epidemiológica del año 2020, entonces se presentaron 11.390 casos de tuberculosis en el país y de acuerdo a lo que revisé la semana pasada, en lo que va a correr el año van aproximadamente 3.700 casos de tuberculosis. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco de la etiología, es decir, del Mycobacterium tuberculosis. Es importante saber que no es el único, digamos, no es el único tipo de Mycobacterium que hay. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos diferentes tipos de micobacterias. Está el complejo de Mycobacterium tuberculosis. Posteriormente también se pueden dividir entre las micobacterias por su crecimiento, que puede ser rápido crecimiento, lento crecimiento, y esto, ahí salen pues diferentes clasificaciones que pues es importante tenerlas como presentes. Pues por el momento vamos a centrarnos básicamente en el Mycobacterium tuberculosis. Bueno, entonces acá para profundizar un poco, entonces el Mycobacterium tuberculosis es un bacilo gram positivo intracelular, ácido alcohol resistente, es aerobio e inmóvil. Entonces tiene una longitud de entre 2 y 6 micras. Incluso podemos hablar que estos bacilos pueden ser hasta más grandes. Lo que pasa es que ellos pues se pueden fragmentar y por eso puede variar el tamaño. Tiene un crecimiento lento y este crecimiento lento básicamente es debido a la complejidad de su pared celular. Entonces ya más adelante les voy a comentar cómo es la estructura de esa pared. Adicionalmente, pues cuando hablamos de que es ácido alcohol resistente, pues lo que quiere decir esto es que hacemos la tinción de Ciel-Nielsen y sumergimos estos bacilos digamos exponemos estos bacilos al alcohol para tratar como de colorarlos y pues esto no ocurre, ahí hablamos de ácido estos bacilos ácido alcohol resistentes y adicionalmente es importante tener esta claridad de que es una bacteria intracelular porque, por ejemplo, al verificar, por ejemplo, en un hemograma, no vamos a esperar encontrar, por ejemplo, como en todas las bacterias, una neutrofilia, sino posiblemente una linfofilia debido pues a que un microorganismo intracelular lo que va a favorecer es la liberación de interferones y básicamente estimular la respuesta linfocítica. Bueno, entonces acá tenemos la estructura de la pared de una micobacteria. Entonces, pues acá inicialmente vamos a tener la bicapa lipídica o la membrana plasmática de la bacteria. Posteriormente vamos a encontrar el peptidoglicano. Posteriormente el arabinogalactano. También vamos a encontrar pues el lipoarabinomanano con cabezas de manosa. Entonces es básicamente esto. Posteriormente, pues las proteínas asociadas a la membrana y a la pared en general. Y posteriormente, pues también encontramos glicolípidos. Todo esto, pues lo que le va a conferir a esta bacteria es una mayor resistencia, por ejemplo, al tema de los antibióticos, pero también le va a generar o le va a favorecer para evadir, por ejemplo, respuesta inmune. Bueno, aquí en cuanto a la fisiopatología, encontramos este artículo. Este artículo se lo recomiendo también, nos habla un poco de la fisiopatología de una manera resumida, también de una manera muy gráfica. Este gráfico lo traje de ahí. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que qué respuestas se van desarrollando en cada fase como del ciclo vital de la bacteria. Claro está, por ejemplo, en este momento lo que vemos como ciclo biológico de esta bacteria es que pues su reservorio, su hospedero es el humano, pero en medio de la revisión que realicé, pues se hablaba de que incluso las micobacterias, pues como inicialmente vivían en el medio, entonces podían encontrarse fácilmente, un ejemplo, en la Tierra, pero su proceso evolutivo y pues
en contra del hospedero humano, pues hizo que el ciclo de vida de la bacteria cambiara y principalmente pues esto se encuentre el ciclo como en los humanos. Entonces pues básicamente cuando ocurre la transmisión por las gotas de flux, pues ella lo que va a hacer es colonizar la vía aérea. Posteriormente pues va a llegar a los macrófagos, y los macrófagos va a empezar su proceso de crecimiento, de reproducción, que puede ser entre 8 y 10 semanas incluso. Entonces va a reproducirse dentro de estas células, incluso va a activar la respuesta inmune de TCD4, que esto pues recordemos que los TCD4 son los linfocitos que van a estimular los procesos de memoria, y pues van, pero esta por lo general es tardía. Entonces ya en un momento les comentaré por qué es tardía, qué es lo que hace que esta respuesta sea tardía. Hay otros factores que influyen, por ejemplo, el tema de la inmunidad. Si una persona, por ejemplo, está desnutrida, pues va a favorecer el desarrollo de la enfermedad. Si una persona, pues, es VIH positiva también. Si una persona es inmunocompetente, lo que va a hacer es que la infección se va a controlar. Ya más adelante les voy a comentar cómo se hace el proceso también. Y pues también puede haber una fase de reactivación, que esta también les comentaré, pues básicamente se espera o la mayoría de los casos se dan 2 años luego de haber tenido o de haber manifestado la infección primaria. Entonces, acá este es otro video en el cual les voy a ir contando la fisiopatología de la enfermedad, y también les comento que este video también lo extraje del New England Journal of Medicine. Ahí pueden ustedes verlo incluso con más detenimiento. Bueno, entonces acá lo primero que ocurre, pues cuando tengamos la exposición con una persona que tenga la infección activa de tuberculosis, de Mycobacterium tuberculosis, pues eso, los bacilos que miden entre 2 y 4, aquí según esta literatura, 5, incluso 6, esto van a viajar por las gotas de flux, van a colonizar la vía aérea. Es importante recordar que con una sola exposición no hay mucho riesgo de una vez contraer la infección. Se requiere intensidad y frecuencia de la exposición para desarrollar la infección. Entonces, bueno, llega a la vía aérea, coloniza los pulmones, llega principalmente, como les decía hace un momento, a los macrófagos. Entonces, este proceso, esta, digamos, conversión, donde ya la prueba de tuberculina, esto va a salir positiva, se va a dar de 6 a 8 semanas luego de haber esto adquirido la infección. Entonces, bueno, lo que les estaba comentando, la micobacteria llega al alveolo, ahí va a ingresar al macrófago alveolar, va a iniciar su proceso de replicación, posteriormente genera una apoptosis del macrófago, y pues continúa su proceso de replicación e invasión de otras células. Entonces, cuando ocurre esto, pues como sabemos, se va a desarrollar la respuesta inmune, y lo que va a ocurrir es que los antígenos de Mycobacterium se van a transportar a los nódulos linfoides ciliares. Entonces esto va a activar a todas las células T, principalmente pues a los linfocitos TCD4, TCD8, van a desarrollar toda la respuesta inmune. Entonces, pues acá arriba, pues del tema del test de la tuberculina, pues si hacemos el test de tuberculina y si la induración es mayor a 5 milímetros, podemos hablar de que es positiva, pero eso depende también de ciertas condiciones. Entonces, lo que les comentaba acá, cuando ocurre la infección, pues digamos como un hallazgo patognomónico de la infección por tuberculosis pulmonar es encontrar el foco de GON. Ese lo voy a mostrar en una radiografía más adelante, pero lo importante acá es esto, ver que de todas las infecciones, el 90% se presentan como infecciones latentes y apenas el 10%, aunque el 10% no es nada despreciable, se comportan como una infección esto activa. Y esto, pues básicamente lo determina es el estado nutricional de la persona, si hay alguna comorbilidad, por ejemplo, si está inmunodeprimido o inmunosuprimido,
por ejemplo, las personas que son diabéticas, un ejemplo, adicionalmente los que tienen VIH, como les comentaba hace un momento. Entonces, acá les voy a mostrar como cuál es la diferencia en que una infección sea latente o sea activa. Esto básicamente nos lo va a dar es la diferencia en que como esta es una infección crónica y granulomatosa, es decir, una reacción de hipersensibilidad tipo 4, donde el organismo no es capaz de destruir no es capaz de destruir el microorganismo. Entonces lo que va a hacer el sistema inmune es encapsularlo, como estamos viendo acá. Entonces lo que hace el sistema inmune es encapsular el microorganismo, en este caso los bacilos, los va a encapsular con sus fibras de colágeno, las células multinucleadas, las células epitelioides, incluso vamos a encontrar células dendríticas, se va a desarrollar todo el proceso, pero este proceso va a estar, digámoslo de alguna manera, como acordonado, evitando que el bacilo se vaya a otras partes del pulmón o del mismo organismo. Entonces, aquí, esto es importante porque la tuberculosis latente es la misma tuberculosis paucivacilar, que eso lo determinamos es con la baciloscopia, que ya en un momento les mostraré como cuáles son los criterios para decir cuándo es paucivacilar o cuándo es multivacilar. Bueno, y aquí entonces le hace como la diferencia entre la infección latente y la infección activa. Entonces ya en un momento se va a proyectar la imagen de cómo se ve en este caso el granuloma de una infección activa. Pues básicamente ese granuloma lo que o sea, se va a ver es roto. Entonces va a permitir la salida de los bacilos de ese granuloma y va a permitir su diseminación y pues la infección o la transmisión a otra persona. Entonces es importante también saber que, bueno, esa ubicación del foco de GON se da básicamente es porque se va en el lóbulo superior, es porque en el lóbulo superior hay una mayor tensión o presión del oxígeno y además hay un pobre drenaje linfático. Entonces eso le favorece a la bacteria reproducirse y pues contaminar a las demás células. Bueno, entonces este es otro artículo que les recomiendo. Es básicamente contando en este artículo que el Mycobacterium tuberculosis puede evadir la respuesta inmune y la puede evadir básicamente interfiriendo en el proceso de fagocitosis. Entonces lo que hace en sí este microorganismo es evitar la fusión entre el fagosoma y los lisosomas. Entonces lo que hace él es inhibir esa fusión, evita su degradación y favorece pues su crecimiento. Este es otro artículo que les recomiendo, es un artículo de Lancet que se publicó hace 2 años. Entonces, básicamente en este artículo lo que encontramos es la clasificación o una de las tantas clasificaciones que se le puede dar a la tuberculosis. Entonces, se los recomiendo. Aquí, pues, nos da como unos aspectos importantes que podemos tener en cuenta para clasificar la infección por Mycobacterium tuberculosis. Entonces, pues ahí nos orienta un poco, aunque pues ya más adelante les comentaremos con más detalle cómo clasificamos en Colombia la tuberculosis. Bueno, entonces en cuanto al cuadro clínico, en los pacientes con infección por tuberculosis pulmonar principalmente, podemos encontrar pues que van a tener tos, pueden tener una pérdida de peso involuntaria. Entonces pérdida de peso involuntaria es que pierdan entre 5 y 10% de su peso en 6 meses, sudores nocturnos, incluso se puede presentar fiebre. Entonces, acá, para dar respuesta a otra de las preguntas que hicimos por nuestras redes sociales sobre el diagnóstico semiológico o clínico de la tuberculosis, les presento este artículo que encontré de un estudio realizado en Indonesia sobre el rendimiento operativo
de los signos y síntomas como característicos de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Y en ese estudio encontró que, por ejemplo, si hablamos de síntomas aislados, los sudores nocturnos son los que mayor especificidad tienen para el diagnóstico de tuberculosis. Entonces recordemos que la sensibilidad, pues es la capacidad que tiene la prueba de encontrar a los verdaderos enfermos. Y la especificidad, pues es la capacidad que tiene la prueba para encontrar o para diagnosticar a quien está sano. Entonces, pues una prueba altamente sensible, pues lo que nos va a ayudar o lo que deberíamos esperar, no nos gustaría es que siempre salga negativa porque nos va a ayudar a descartar. En cambio, cuando nos sale esto positivo, una prueba altamente específica nos va a ayudar a diagnosticar. Entonces, pues si nos vamos a mirar solamente si presenta uno de los síntomas, pues para diagnóstico, entonces nos serviría más que todo el tema de que tenga sudores nocturnos. Y pues todos, pues la tos no la pueden generar muchas patologías, por eso pues podría decirse que es altamente sensible y o sea, no nos podría confirmar en sí un diagnóstico de tuberculosis, pero pues nos debe dar esa sospecha clínica. Y básicamente, pues el mejor rendimiento operativo lo tienen que presente todos los síntomas, es decir, que presente la tos más de 2 semanas, que esa es la definición de sintomático respiratorio, ahorita la miraremos con más detenimiento, la pérdida de peso sin tensión, los sudores nocturnos o la mezcla de todos los síntomas. Bueno, entonces ya entrándonos a cómo en Colombia se clasifica, se diagnostica, se trata, vamos a hablar de esta resolución que es la resolución 227 de 2020. En esta resolución se dan como todos los lineamientos para el manejo de la tuberculosis en el país. Entonces, es importante definir un caso de tuberculosis. Entonces, la tuberculosis la podemos definir como un caso bacteriológicamente confirmado o un caso clínicamente diagnosticado. Entonces, pues cuando vamos a hablar de un caso bacteriológicamente confirmado, tenemos que valernos desde la baciloscopia. El gol estándar, pues, es el cultivo, pero pues es, como les mencioné hace un momento, es un cultivo demorado, entonces no podemos esperarnos hasta un resultado de un cultivo. Y entonces ya para hablar de la tuberculosis clínicamente diagnosticada, que es como lo que nosotros más común podemos encontrar, debido pues a que no en todos los sitios tendremos como la posibilidad de hacer una vaciloscopia. Entonces, encontramos que los criterios para definir caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado sería un cuadro clínico sugestivo de tuberculosis, que es con los síntomas que les mencioné hace un momento, un nexo epidemiológico, es decir, que haya una persona o que llegue un paciente con los síntomas descritos y que nos mencione que ha tenido contacto con una persona que tiene la infección activa de tuberculosis y que haya tenido un ciclo de tratamiento con pruebas bacteriológicas negativas. Entonces eso va también dentro de la clasificación y ya en un momento se los voy a explicar con más detalle. Bueno, entonces, como les decía hace un momento, es importante definir qué es un sintomático respiratorio porque la definición de sintomático respiratorio no es la misma para todos. Entonces, para la población en general, ser sintomático respiratorio quiere decir que es una persona que lleva más de 15 días de tos asociada a expectoración. Es decir, la población sin ninguna patología de base, sin nada así como especial, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es la persona a la que le podemos aplicar el criterio de que debe llevar 15 días esto o más con tos y que esta tos pues, se acompañe de expectoración. Ya las personas que padecen la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana o que estén inmunosuprimidas, por ejemplo, con tratamientos de corticosteroides o que padezcan diabetes mellitus tipo 2, entonces lo que vamos a tener como criterio es que esa persona tenga la tos, que esa tos esté o no esté asociada a expectoración, que tenga fiebre, pérdida de peso o sudoración nocturna. Aquí puede o no aplicar los 15 días. No es una regla, digamos, fundamental que tenga los 15 días de la tos. Puede tener menos de 15 días y si presenta estos síntomas podemos pensar en una tuberculosis o pues en una patología de vía respiratoria, pero pues como en este caso estamos pensando estamos hablando de tuberculosis, pues esa es como la sospecha diagnóstica que debemos tener.
Adicionalmente, si vamos a hablar de población vulnerable, entonces la población vulnerable podemos hablar, por ejemplo, de las personas que se encuentran privadas de la libertad o que se encuentran en hacinamiento. Entonces, estas personas, vamos a hablar de que el criterio para decir que son sintomáticos respiratorios, pues va a ser prácticamente el mismo que el de la población en general. Pero lo que pasa es que en caso tal de que lleven menos de los 15 días, podemos también pensar en una tuberculosis. Porque pues a veces el tema de el acceso a los servicios de salud es un poco complicado. Entonces lo mejor es que así no lleve los 15 días, pero tenga como ese cuadro de expectoración y tos, lo pensemos de una vez como un posible caso de tuberculosis. Y en los menores de edad, en los niños, específicamente menores de 15 años, podemos pensar en tuberculosis cuando haya o no haya tos con expectoración por más de 15 días. Adicionalmente, en ellos es también importante tener en cuenta que haya fiebre y que esa fiebre esté presente por más de 8 días. Así no haya pérdida de peso, es importante tener en cuenta que esto, si el niño no gana peso, eso también es digamos, como algo que nos debe hacer pensar en una posible infección por Mycobacterium tuberculosis. Claramente, como lo he dicho, pues pueden haber otras patologías, pero debemos también pensar en esta. Y adicionalmente, si el niño se muestra hipoactivo, si ya nos refieren que el niño no está desarrollando como las actividades que venía realizando a menudo, pues debemos pensar en que algo está pasando y pues si lo relacionamos con los demás síntomas, no debemos dudar en pensar en una posible tuberculosis. Bueno, lo que les estaba diciendo hace un rato del tema de la vaciloscopia, para poder decir si una tuberculosis es latente o está en fase de infección activa o es paucivacilar o multivacilar. Entonces, cuando hablamos de que la tuberculosis es paucivacilar, lo que nos quiere decir esto es que cuando nos den el reporte, este es como el esquema en el cual nos van a dar el reporte a nosotros de la vaciloscopia. Entonces, este reporte, por ejemplo, para que sea pausivacilar, lo que nos quiere decir esto es que haya de 1 a 9 bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos que observa el bacteriólogo. Es lo que nos quiere decir acá, es decir, hay muy pocos bacilos. Pero ya hablamos de multivacilar cuando la persona o el bacteriólogo nos vaya a reportar más de 10 bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos, aunque eso va variando dependiendo de la cantidad de bacilos que va viendo. Entonces, pues acá va a ser de 10 a 99 bacilos ácido alcohol resistente en 100 campos, aquí de 1 a 10, esto por campo, y aquí mayor a 10 por campo. Entonces, pues acá les relaciono la sensibilidad y la especificidad de este paraclínico, es altamente específico para el diagnóstico. Y acá, pues también lo que nos está indicando la resolución 227 es que cuando encontremos un caso de tuberculosis, lo mejor es hacer una prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real con el fin de encontrar resistencia a los medicamentos antituberculosos de primera línea, porque esto pues nos va a dar una pauta para el tratamiento. Bueno, entonces lo que les estaba comentando, la radiografía de tórax para el diagnóstico de tuberculosis, pues tiene una sensibilidad y una especificidad muy similar. Entonces, por ejemplo, en esta placa lo que podemos ver acá son las radiopacidades, incluso las cavernas las podemos ver acá. Es como lo llamativo de esta placa, toda esta zona con las radiopacidades. Incluso se podría hablar hasta de un pequeño derrame pleural. Aquí se está borrando un poco hacia esta zona, si comparamos con este en el ángulo costofrénico. Entonces vemos un pequeño derrame. Y aquí vamos a ver el foco de Gone. Entonces el foco de Gone básicamente es el granuloma. El granuloma que está pues por debajo de la clavícula derecha. Entonces ahí vemos el granuloma. Vemos nuestro foco de Gone, que es como de lo más característico que podemos encontrar, aunque no es el único signo. Por ejemplo, aquí podemos encontrar adenopatías ciliares, lo que les comentaba en el tema de la fisiopatología, mientras pues el Mycobacterium tuberculosis se va
reproduciendo en los alveolos y va activando la respuesta inmune por parte del, digamos, como de los macrófagos que van entrando en apoptosis y pues van activando todo el tema de la inmunidad innata y adquirida. Estos antígenos van pues a los ganglios ciliares y entonces pues va a haber una reactividad ahí del sistema inmune y por eso podemos ver esas, digamos, como estos signos. Aquí en los niños es importante que a veces por tuberculosis se generan atelectasias. Entonces aquí estamos viendo una atelectasia del lóbulo medio del pulmón derecho. Bueno, entonces acá lo que les decía, la tuberculosis pues se puede esto clasificar de diferentes maneras, pero la guía o la resolución 227 lo que nos está sugiriendo, lo que nos indica, es que debemos clasificar la tuberculosis dependiendo de la localización, es decir, si es extrapulmonar o si es pulmonar. Adicionalmente, si hay una historia de tratamiento previo. Eso es importante para digamos, saber qué riesgos, por ejemplo, de resistencia, esto podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de historia de tratamiento previo, podemos clasificarla en, si es un caso de tuberculosis que en la historia de tratamiento previo se encuentra que es una recaída, es decir, que la persona pues se diagnosticó con tuberculosis, se le inició el tratamiento, pero pudo haberlo terminado o no, y aún así volvió a presentar digamos, la infección activa. Otra forma de clasificarlo es si fue un fracaso terapéutico, entonces se inició el tratamiento, pero no se logró erradicar la bacteria. Luego, también se podría clasificar que es un caso recuperado tras la pérdida o seguimiento. Es decir, se le empezó el tratamiento, se le hizo seguimiento hasta cierto tiempo, pero pues el paciente como que mejoró y se perdió, por decirlo de alguna manera. Y pues hay otros casos previamente tratados, es otra manera de clasificarla. Y entonces quiere decir esto es que se trató digamos, el último episodio, pero no se sabe si el paciente en sí quedó curado o no se curó. La otra manera de clasificarlo, o dentro de la clasificación es importante tener en cuenta si el paciente es VIH positivo o negativo. Es importante también tener en cuenta si hay resistencia a los medicamentos antituberculosos de primera línea. Entonces, lo que les decía es importante, apenas tengamos una vaciloscopia, o mejor dicho, ordenamos vaciloscopia y también debemos ordenar una prueba genética para encontrar si hay resistencia a algún medicamento. Entonces, por ejemplo, se habla de monoresistencia cuando pues la bacteria tiene resistencia a uno de los medicamentos de primera línea. Se habla de polirresistencia cuando hay resistencia a dos medicamentos antituberculosos de primera línea, que eso los vamos a ver en un momento. Y vamos a hablar de que una bacteria esto tiene multirogoresistencia, es que esto consiste básicamente en que la bacteria tenga resistencia in vitro a la isoniazida y a la rifampicina y adicionalmente a otros medicamentos. Entonces puede presentar resistencia a esos dos medicamentos o a uno de esos medicamentos con otros de los medicamentos que vamos a nombrar. También se puede hablar de que la bacteria es extensamente resistente cuando hay multirogoresistencia y adicionalmente hay resistencia a una fluoroquinolona y a uno de los demás medicamentos inyectables de segunda línea. Y también hay una que es específica para resistencia a la rifampicina. Entonces, pues ya si quieren tener como más claro o tener así como más detallado esto, lo pueden consultar en la resolución 227 del Ministerio de Salud. Y aquí, entonces, esto es importante también tener en cuenta como el resultado del tratamiento. Entonces, se debe tener en cuenta si el paciente, pues, si hubo un episodio previo, si se curó, o si el tratamiento previo se terminó, si el tratamiento previo esto fracasó, si la persona, pues, si falleció por tuberculosis, también, pues, la incluyen como en la clasificación que se debe tener en cuenta estos, digamos, como parámetros. También tener en cuenta si hubo pérdida en el seguimiento o si no se evaluó. Y por último,
si el paciente pues tuvo un tratamiento exitoso. Bueno, entonces, cuando tengamos un caso de tuberculosis, es importante reportarlo, es importante pues para desarrollar todo el tema de estrategias en salud pública, hacer seguimiento a todo lo que se ha venido haciendo con el fin de disminuir la incidencia y la prevalencia de tuberculosis. Entonces, la ficha es la 815. Bueno, entonces, para el tratamiento, es importante tener en cuenta que para hacer el tratamiento debemos antes evaluar la función hepática. Entonces debemos mirar cómo están las transaminasas, mirar cómo están las bilirrubinas, la albúmina y los tiempos de coagulación. Entonces estos son los medicamentos de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis. Tenemos la isoniazida, la rifampicina, la pirazinamida, el etambutol y la streptomicina. Entonces es importante tener en cuenta que las podemos distribuir en dosis diarias o 3 veces por semana, de acuerdo a la guía de tratamiento de tuberculosis que desarrolló la OMS. Recomiendan que es mejor las dosis diarias. Esto disminuye resistencias y demás cosas. Aunque pues como son hepatotóxicos, pues también tienen como ese, digamos, como hay que evaluar riesgo-beneficio, pero ellos nos recomiendan que tratemos de darles a los pacientes las dosis diarias. Bueno, esto como algo como práctico, entonces lo que nos dice aquí es que básicamente si tenemos bacilos de multiplicación rápida, pues podemos dar isoniazida. Si hay bacilos de multiplicación lenta, podemos dar piracinamida. Y pues si estos bacilos son de crecimiento intermitente, podemos dar rifampicina. Acá pues esto es como una razón por la cual no deberíamos realizar monoterapia, porque la monoterapia induce una resistencia mucho más como rápida al medicamento. Entonces se hizo fue con isoniazida. Bueno, entonces el régimen estándar para iniciar tratamiento en un paciente con tuberculosis, digamos que es como su primera infección. Entonces, lo ideal es que iniciemos con 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y podemos asociar etambutol. Entonces, lo que nos dicen acá, que lo que podemos hacer, mejor dicho, en este caso, es que en casos de meningitis tuberculosa, lo que debemos hacer es cambiar el etambutol por la streptomicina. Es importante tener en cuenta eso. Y bueno, esa es la fase como intensiva, los 2 meses de esos medicamentos. Y la fase de continuación se hace con isoniazida y rifampicina. Y pues a las dosis que pues anteriormente les mostré. Acá es como un ejemplo de teniendo en cuenta las dosis en personas o en niños y adultos mayores de 25 kilogramos. Entonces aquí lo que hacen es como un ejemplo de cuántas tabletas hay que darle a la persona si se hace dando dosis diarias o dando dosis intermitentes, y dependiendo los medicamentos que se estén dando, entonces cuántas tabletas le podemos dar al paciente. Acá esto es para esquematizar cómo debemos hacer el seguimiento al paciente. Entonces lo que hacemos es iniciamos el tratamiento, diagnosticamos, iniciamos tratamiento. A los 2 meses de tratamiento debemos tomarle prueba de esputo. Entonces esto se hace con el fin pues, de mirar qué respuesta hay al tratamiento. Si no sale positiva, pues si no sale negativa, disculpen, entonces continuamos a la fase de continuación con los otros medicamentos. Ya hacia el mes 5 y al mes 6, pues inicialmente al mes 5 se hace la prueba de seguimiento, a ver cómo vamos, y pues si sale negativa, continuamos al mes 6. Si ya en el mes 2, por ejemplo, nos sale la prueba de esputo positiva, lo que hacemos es continuar con el medicamento, o sea, seguir el tratamiento, pero al siguiente mes tenemos que tomarle prueba de esputo, hacer cultivo y adicionalmente hay que hacerle un test de sensibilidad a los medicamentos para verificar pues si hay necesidad de cambiarlo. Y asimismo en el mes 5 y en el mes 6 se hace ese seguimiento. Y acá este esquema se realiza básicamente es cuando tengamos alta sospecha de que
en el caso de nuestro paciente o la micobacteria tuberculosis que tiene este paciente tiene resistencia a la isoniazida, entonces este es como el esquema que nos proponen. Si no hay la posibilidad de hacer test de sensibilidad a la isoniazida, entonces nos proponen hacer este esquema, entonces con isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol en 2 meses, y el siguiente mes lo que vamos a quitar es la piracinamida y continuamos hasta completar los 6 meses. Bueno, entonces es importante tener en cuenta que a estos pacientes pues les debemos hacer seguimiento. Entonces, como a estos pacientes hay que hacerle seguimiento, lo que debemos tener en cuenta es que cuando las transaminasas, principalmente la ALT, esto esté 3 veces por encima de su valor normal y tenga algún síntoma de disfunción hepática, debemos suspender la medicación con antituberculosis. Y otra opción es, si está mayor a 5 veces de su valor normal, sin presencia de síntomas. Y también cuando la bilirruina total sea mayor a 2 miligramos por decilitro y que podamos o no presentar reacciones dermatológicas. Bueno, entonces este es como cuando encontramos lo que anteriormente les comenté, pues lo indicado es retirar de una vez el esquema. Pero entonces lo que debemos hacer es que el esquema se debe reiniciar una vez las transaminasas disminuyan 2 veces el valor pues que se encontró. Entonces, si estaba 3 veces, pues cuando vuelva a estar en valores normales, lo podemos reiniciar, o si estaba 5 veces, cuando esté, por ejemplo, ya no 5, sino 2 veces, o si 2 veces, entonces lo podemos reiniciar. Entonces, este es como el escalonamiento que debemos hacer con los medicamentos para una persona que ha tenido como efectos adversos graves, esto por la medicación con antituberculosis. Bueno, aquí estas recomendaciones son cuando encontramos monoresistencia o poliresistencia, es lo que les comentaba en el seguimiento. Entonces lo que hacemos es, si encontramos esto durante el primer mes, resistencia a la isoniazida, entonces lo que vamos a hacer es iniciar rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol más una fluoroquinolona por 6 meses a partir del inicio pues, de la fluoroquinolona. Si ya lo encontramos al siguiente mes, lo que hacemos es continuar hasta cumplir 6 meses con el tratamiento de la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol. Y pues si ya está durante la fase de tratamiento o la fase de tratamiento de continuación, si va evolucionando bien, pues podemos continuar con rifampicina e isoniazida hasta completar 9 meses. Y pues básicamente eso se hace con todas, no solo con la isoniazida, sino con si hay resistencia a la isoniazida, si hay resistencia a la isoniazida y a la piracinamida, o al etambutol y a la isoniazida. Aquí estos son los medicamentos como alternativos cuando encontramos un caso de tuberculosis multirogoresistente. Entonces aquí los tenemos clasificados con sus respectivas abreviaturas. También, como les decía, se encuentran en la resolución del 27. Aquí pues están las dosis de cada medicamento. Y aquí son los esquemas de tratamiento. Entonces, los esquemas de tratamiento para una tuberculosis multidrogoresistente y con resistencia a la rifampicina. Entonces lo que tenemos es, hay dos esquemas, un esquema corto, que es un esquema iniciar 12 meses, iniciar 6 meses, en este caso, con levofloxacino, más linezolid, más bedaquilina, más clofazimina. Entonces, de 6 meses con este esquema y luego de 12 a 14 meses con levofloxacina, linezolid y clofazimina. Y el esquema corto es de 4 a 6 meses en este caso, amicacina más moxifloxacina a dosis altas, es decir, a dosis tope, perdón. También sumado esto a etoniamida, clofazimina, piracinamida e isoniazida, también a dosis altas, con etambutol. Eso sería por 4 a 6 meses. Y luego vamos a dejar 5 meses de moxifloxacina, clofazimina,
isoniazid-etambutol y piracinamida por 5 meses, también a dosis altas. Esos son como los dos sistemas que podemos usar en casos de multirresistencia y resistencia a la rifampicina. Y bueno, aquí ya finalizando, les comento como algunas acciones de prevención de la tuberculosis. Entonces, pues vacunar al recién nacido con tuberculosis, adicionalmente realizar pues el cerco epidemiológico, es decir, si encontramos a una persona que tenga pues una infección activa por Mycobacterium tuberculosis, pues lo ideal es que los contactos de esta persona también entren a estudio para disminuir el tema del contagio. También pues practicar la etiqueta de la tos, mantener unos estilos de vida saludable, una buena alimentación, evitar el tema de fumar, el consumo de alcohol. Todo esto pues va a favorecer que nuestro sistema inmune pues esté en óptimas condiciones. Adicionalmente, que donde vivamos y trabajemos haya una buena ventilación. Esto pues va a evitar el ingreso del Mycobacterium tuberculosis a la vía respiratoria, y un lavado de manos frecuente. Y para finalizar, les quiero mostrar en el artículo o en el recurso interactivo del New England Journal of Medicine. Este video me pareció súper interesante porque lo que nos dice es la efectividad, o nos muestra la efectividad de las máscaras quirúrgicas, los tapabocas así que estamos usando actualmente, comparado con los tapabocas N95, digamos, en relación con la transmisión del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, permítanme, ya les voy a proyectar. Pues ahí básicamente pues es una persona cuando tose sin etiqueta de la tos y la diseminación. Aquí con una mascarilla o con un tapabocas quirúrgico, y aquí con un N95. Es la gran diferencia que hay en la emisión de las gotitas de flujo. Y pues muchas gracias por su atención. Me disculpo por haberme extendido un poco y quedo atento a cualquier pregunta que pues junto con el doctor Mauricio les podamos contestar. Muchísimas gracias. Camilo, muchísimas gracias, muy buenas noches. Agradecer sobre todo porque la charla estuvo muy buena. Es muy difícil hacer una síntesis tan específica sobre un tema tan extenso como la tuberculosis, y yo pienso que se logró en esta charla. Los recursos académicos que utilizaste fueron muy buenos. Bueno, quisiera hacer unas cositas ahí como de mención. Recordar que además de la tuberculosis pulmonar existen lógicamente otras tuberculosis, las tuberculosis diseminadas, las tuberculosis en otros órganos como las meninges, como la pleura, y recordar la ayuda diagnóstica de otros marcadores como la adenosine en este tipo de diagnósticos, más allá de las vaciloscopias que igual hay que realizar en estos pacientes. Siempre descartar de manera concomitante en la tuberculosis extrapulmonar la presencia de tuberculosis pulmonar. Mm, Además, recordar siempre, por favor, el reporte obligatorio de los casos de TBC, recordar que es una enfermedad de interés en salud pública. Y por otro lado, quisiera hacer mención a que además de estos esquemas que son los que manejamos actualmente, eh, digamos que hay que recordar que estos esquemas son esquemas supervisados, son esquemas que lo que se buscan, porque son de muy larga duración y pueden llegar a representar para el paciente una muy mala adherencia, se están buscando alternativas. Por ejemplo, hace 2 días en el New England Journal of Medicine sale publicado un estudio que está, digamos, haciendo un intento con la rifapentina, reemplazando la rifampicina, y con moxifloxacino reemplazando el etambutol, presentando una posibilidad de esquema corto a 4 meses solamente. Esto facilitaría muchísimo el tratamiento en aquellos pacientes que no tienen tuberculosis multidrogoresistente. Básicamente eso quería hacer de mención. Y pues nuevamente agradecer a Camilo. Muchas gracias a Juan Camilo y al doctor Mauricio. Creo que hay una mano levantada, Iván. Si quieres puedes preguntar. Si te funciona el micrófono. Hola, buenas noches. Darle también pues, el agradecimiento. Muy buena la charla, muy puntual. Tengo dos consideraciones. Camilo mencionaba que una de las posibles efectos adversos es la alteración de la función hepática, y que era necesario realizar de pronto la suspensión de el tratamiento farmacológico durante un tiempo. Entonces, ¿habría algún
algún tiempo particular en que haya esa disminución de las transaminasas y si de pronto esa suspensión del tratamiento farmacológico mientras se hace la disminución de las transaminasas, 2 valores o 3 valores por encima o llegar a ese valor normal, ¿hay alguna relación entre esta suspensión del tratamiento y la reducción de las transaminasas con la resistencia farmacológica? Hola, buenas noches. Hola. Bueno, Buenas realmente noches, doctor. Bueno, realmente hablar de tiempos específicos dependerá mucho del tipo de paciente, porque realmente con las suspensiones de los esquemas de antituberculosos tenemos el riesgo de que haya una falla terapéutica. Hay que tratar de ser lo más, digamos, acuciosos posible, sobre todo en el inicio del tratamiento, haciendo un buen tamiz para evitar que estos pacientes que consideramos ya que tengan un riesgo de desarrollar esta digamos, este efecto adverso de la medicación se vaya a presentar. En cuanto a tiempo, no sabría especificarte un tiempo claro sobre ello. Lo que sí es cierto es que no podemos reiniciar el esquema mientras tengamos la alteración de la función hepática presente. Y en dado caso que tengamos alguna persistencia en la elevación y que haya necesidad de suspensión de la medicación, de suspender el esquema completo, será necesario acudir directamente a infectología para que nos ayude y nos apoye en la formulación de un esquema, digamos, paralelo o alternativo a esto que tenemos. Ya que mencionaste efectos adversos, es importante también recordar otros efectos que tienen las medicaciones y es la presencia de anemias. Entonces también recordar que en el paciente con tuberculosis que se le inician las terapéuticas con antituberculoso, recordar la adición de piridoxina también. No tendría otra, digamos, otra respuesta adicional para esta pregunta. No sé si Camilo de pronto en la revisión encontró algo adicional. Pues, doctor, básicamente lo que nos dicen es esperen a que las transaminasas se normalicen y adicionalmente haga 2 controles por semana de función hepática. Pero sí, lo mismo que usted dice, no hay un tiempo en especial que nos puedan decir, no, espere una semana y ya inicie de nuevo el tratamiento, no. Muchas gracias por sus respuestas, muy amables. A ti, Iván, por la pregunta.